El laboratorio y sus habitantes. ¿Qué ocurre cuando antropólogos y sociólogos entran a un laboratorio a observar la actividad científica que allí se desarrolla? ¿Con qué hallazgos se tropiezan cuando deciden investigar cada paso que dan los científicos en el laboratorio y la universidad? Hoy vamos a hablar de la primera vez en la que un grupo de irreverentes intelectuales plantearon a la ciencia en acción como objeto de estudio y a los científicos como sujetos de observación. La etnografía es un método por el cual se convive por un tiempo con una comunidad de personas de interés con el fin de entender su cultura. En antropología, la etnografía produce espesas descripciones sobre la cultura general de un grupo humano, su religión, su lengua, costumbres, modos de producción y subsistencia y un largo etcétera. Cuando este método se aplicó a comunidades científicas en laboratorios y universidades, asomaron reflexiones que desafiaban profundamente lo que se pensaba de los descubrimientos científicos y de la formación de nuevos científicos. Mucho se había dicho ya en filosofía de la ciencia y sociología de la ciencia, pero con la etnografía por primera vez teníamos acceso a descripciones de las prácticas cotidianas de científicas y científicos. Esto es, descripciones del día a día en el trabajo de producir el conocimiento científico. Fue así que pudo verse de primera mano cómo la cultura técnica y del conocimiento de un sitio en particular influenciaba muchísimo los resultados y tipos de hechos que se constituían allí, así como el tipo de trabajo que dicha comunidad encontraba aceptable. Esa cultura moldea la manera en la que científicos interpretan los datos levantados por sus experimentos y tecnologías. La cultura y las prácticas in situ influencian también la naturaleza e interpretación de los datos, los argumentos que se construyen diligentemente y el estilo de las publicaciones. Todo esto ocurría en la práctica mundana y rutinaria de los científicos, en las conversaciones a la hora del café, en las pláticas de oficina, a gritos por el pasillo y a través de mensajes pasados por secretaría. La antropología reveló que más que descubrir o desvelar hechos que yacen ocultos en la naturaleza, los científicos y científicas más bien construyen y constituyen a los hechos y conocimientos a partir de interacciones entre objetos naturales, tecnologías y técnicas, prácticas y culturas que inundan al sitio donde se hace la ciencia. Una tribu de científicos. El tipo de indagación antes descrito empezó en la década de 1970, cuando Bruno Latour, un filósofo y antropólogo francés, y Steve Woolgar, un sociólogo británico, tuvieron la idea de meterse en un laboratorio que esté conduciendo ciencia de punta y observar todo lo que allí aconteciera. Así fue como acabaron asistiendo al laboratorio de endocrinología y neurohormonas de Roger Guillemin por casi 2 años. Producto de esta etnografía exhaustiva fue el libro Vida en el laboratorio, la construcción de los hechos científicos. En su obra, Latour y Woolgar conceptualizan a los científicos de laboratorio como una tribu cuya capacidad principal es la de producir conocimientos y plasmarlos en papel. Al laboratorio entran científicos, personal administrativo, utensilios de oficina, suscripciones a revistas científicas, muestras, ratas de laboratorio, instrumentos y tecnologías. Luego ocurren unos complejos ritos allí dentro donde entran en contacto estos elementos de una manera cuidadosamente orquestada, y al poco tiempo salen hechos, conocimientos, artículos científicos y hasta laureados del premio Nobel. Visto así, qué extraño se nos presenta el laboratorio que una vez dábamos por sentado. Para Latour y Woolgar, este extraño proceso empieza a tener sentido al entrar al laboratorio y mirar de cerca la acción cotidiana, a veces aburrida, a veces emocionante, pero toda ella conforma lo que nuestros autores llaman la construcción de los hechos científicos. La antropología de la ciencia se diferencia de otros proyectos de estudio de la ciencia, como los de la sociología de la institución científica y los de la sociología del conocimiento, de los que ya hemos hablado en otra ocasión. Donde estas sociologías tomaban la historia de la institución y el conocimiento científico como unidades de análisis, Latour y Woolgar están más preocupados en analizar las prácticas materiales que ocurren dentro del laboratorio, en vivo y en directo, para entender cómo se les da sentido a los experimentos.
El proceso que ocurre dentro del laboratorio puede ser entendido como un gran esfuerzo por constituir un orden a partir del caos. El caos se debe a que hay tantas alternativas para montar la instrumentación que permita observar el fenómeno. Hay tantos datos obtenidos que compiten unos con otros por ser escogidos. Hay tanto ruido y desviaciones en las mediciones. Luego, hay tantas maneras de interpretar los datos. El orden consiste en tomar decisiones y hacer que todo aquello tenga un sentido, que nuestro instrumento sea visto como la solución correcta, nuestros datos como la lectura adecuada, nuestra interpretación como la mejor, nuestros resultados como ciertos y nuestras publicaciones como descubrimientos y demostraciones. Así el laboratorio es el lugar donde el caos se ordena y se prepara para su pulcra presentación al mundo. Por eso Latour y Woolgar llaman a este proceso construcción, porque es en efecto la construcción de un orden, de un sentido para el caos, de un hecho, ojalá duradero. La razón por la que no hemos entendido este proceso antes y lo hemos cubierto de misterio, argumentan nuestros antropólogos, es que el mismo proceso de ordenar y tomar decisiones entre un sinnúmero de alternativas queda oculto en los resultados. Toma cualquier artículo científico y casi seguro encontrarás una discusión sobre metodología, pero el problema es que ésta no captura la vida en el laboratorio, los conocimientos tácitos, las decisiones implícitas, la influencia de una cultura que es mucho más grande que el mismo laboratorio. La etnografía en el laboratorio es capaz de dilucidar estos métodos sociales que quedan sin explicar y de los que los mismos actores muchas veces no son conscientes. En pocas palabras, la antropología de la ciencia observa cómo científicas y científicos construyen un sentido a partir de un desorden y cómo lo traducen a productos como artículos y conocimientos científicos. Dando un giro reflexivo, Latour y Woolgar argumentan que la misma dinámica de construir un relato convincente, ordenado y riguroso a partir del caos es lo mismo que el observador del laboratorio está haciendo. Un observador encuentra mucho movimiento de gente, organismos, papeles y cosas, y con estos datos tendrá que producir interpretaciones y hechos a partir de esa vida en el laboratorio. Por eso Latour y Woolgar entienden su propia actividad como formalmente igual a la de los científicos que están estudiando. A Latour y Woolgar no les interesa tanto predefinir qué partes del laboratorio pueden calificarse como técnicas o científicas y qué partes pueden calificarse como sociales. Ven esta división entre lo técnico y social como un logro discursivo que se negocia y se estabiliza en el mismo laboratorio. Y no solo es la división entre lo científico y lo social aquello que se opera en el laboratorio, sino además el carácter universal de la ciencia también se constituye en la práctica. Si es que escuchamos decir a la gente que la ciencia no tiene tiempo ni lugar y que es supuestamente trascendental, es solamente porque así hemos construido su imagen en nuestros laboratorios y universidades. Cabe recalcar que la antropología de la ciencia no es un ataque a esta última bajo ningún concepto. Un mejor entendimiento de qué es lo que ocurre realmente dentro del laboratorio puede ser muy útil para el desarrollo de políticas científicas beneficiosas, que humanicen esta actividad y que la coloquen en los sitios donde mejor brilla. Las tribus de profesores y alumnos. Siguiendo el trabajo de Latour y Woolgar, otras personas empezaron a aplicar los mismos métodos a otras comunidades científicas. Una antropóloga estadounidense, Sharon Trawick, comparó etnográficamente varias comunidades en el campo de la física de partículas. Trawick observó que una comunidad de física de partículas en Estados Unidos se reproducía a sí misma por medio del entrenamiento continuo de nuevos miembros que iban de la universidad al laboratorio y de nuevo a la universidad. Muestra cómo este proceso de preparación está íntimamente relacionado a la adquisición de una cultura y un sentido común que comparten los miembros de esa comunidad. Esta parte cultural del adiestramiento incluye compartir unos valores sin los cuales el candidato nunca será admitido como parte de la comunidad. Trawick nos facilita las cosas empleando una alegoría del viaje del aprendiz. Los aprendices que van de camino de convertirse en físicos de partículas, nos dice nuestra autora, son como peregrinos que superan 3 etapas. Durante la primera, que corresponde a la formación de pregrado, al peregrino se le enseña la disciplina ortodoxa. Todo lo que lea acerca de la física en sus libros de texto es una verdad incuestionable, inamovible y sagrada. No solo eso, sino que además el libro de texto dibuja una historia de la física como ciencia idealizada,
siempre racional, perfectamente metódica y rigurosa, cuyos fines son por completo desinteresados de fama personal y solo se dirigen a la noble búsqueda de la verdad. Al científico célebre se le retrata como un hombre excepcional, genial y solitario, poseedor de las más grandes convicciones. En la segunda etapa, que corresponde a la educación de posgrado, se insta a que el estudiante sea enormemente meticuloso, paciente y persistente, mientras que en la tercera etapa, que corresponde a la actividad postdoctoral, el peregrino deberá forjar su propia reputación y conducir investigaciones que tengan el nivel justo de riesgo, no muy parecido a lo que ya hay escrito, pues hay que ser original, pero tampoco muy diferente a lo que ya hay, para que no vaya a decirse que se está yendo contra los principios de la física de partículas. Es curioso que, donde la primera etapa se le instaba al peregrino a ser obediente, disciplinado y no alejarse nunca de la ortodoxia, en la tercera etapa se le insta a ser competitivo al máximo, abrirse camino sea como sea, cueste lo que cueste, y a producir resultados originales que se alejen del camino lo justo. El viaje del peregrino, encontró Trawick en su antropología, tenía tintes sexistas muy marcados y generaba una tremenda ansiedad existencial que difícilmente un candidato podría evitar. En parte, la continua ansiedad de cada etapa explica por qué alrededor del 75% de estos científicos renunciaban después de haber finalizado el peregrinaje. Escuchaste bien, el 75% abandonaban su carrera después de 15 años de sufrimientos en las aulas y en el laboratorio. A través de un meticuloso análisis de los libros de texto con los que se entrena al peregrino, de muchísimas entrevistas con científicos en las 3 etapas y más allá, o sea también con investigadores ya bien establecidos, y de una exploración de las metáforas usadas en esta cultura, Trawick es capaz de dibujarnos las fantasías que esa comunidad científica en particular promulgaba. Nos resume esta cultura y sus consecuencias para la división del trabajo científico en el siguiente pasaje. La naturaleza y las ideas sobre la naturaleza se fusionan y antropomorfizan en un singular objeto de amor femenino. La imagen que tienen casi todos estos científicos varones es que las mujeres son más pasivas y menos agresivas y aplican esa imagen para definir la relación entre ellos y su objeto de amor, esto es, su investigación. El científico es visto como persistente, dominante y agresivo, y en última instancia es quien penetra en el corpus de secretos ocultos de una naturaleza pasiva y elusiva. La mujer existe en estos relatos solo como un objeto que un hombre debe amar, descubrir y conocer. En sus carreras, los físicos pasan de las lecturas románticas sobre las vidas de otros científicos a contar historias sobre acciones heroicas hasta convertirse en hábiles practicantes de la retórica. Finalmente, completan el ciclo contando cuentos eróticos sobre la física, que son transformados en romances para la próxima generación de neófitos. Así se forma una narración picaresca que relata la pérdida de la inocencia, que representa el crecimiento de la fuerza y el dolor de la traición, el logro del éxito, la gracia de descubrimientos eminentes y mira hacia atrás con nostalgia erótica y por último elogia a los heroicos muertos. En la cultura occidental, el género picaresco suele reservarse para historias sobre hombres, no sobre mujeres. Las mujeres no se representan como si adquiriesen fuerza y sabiduría a través de la pérdida bulliciosa de su inocencia. La forma de estos relatos excluye a las mujeres como sujeto posible. El afecto y el género son importantes componentes en la división del trabajo de la investigación de laboratorio, así como en la toma de decisiones, la resolución de disputas, el liderazgo, el ámbito del poder y la tradición de la investigación científica. Mi propósito no es hacer un desenmascaramiento psicológico, sino aclarar los patrones de las prácticas cotidianas de laboratorio. De la ciencia de campo al laboratorio. Ya vemos que el laboratorio es cosa muy compleja que puede analizarse desde varios puntos de vista concernientes a la práctica rutinaria o al discurso que podemos encontrar en los libros de texto. Haría falta una herramienta de análisis que abarque las dimensiones de interés, es decir, que integre la técnica, el discurso, el paradigma y sus justificaciones y el sitio en donde ocurre la acción. En general,
cualquier consideración que nos sea útil para entender la producción de hechos científicos. Por eso la socióloga austríaca Karin Nor-Cetina escribió un libro en el cual llamó cultura epistémica a esa cosa que enmarca la producción del conocimiento. El laboratorio, según Nor-Cetina, es todo sitio científico donde objetos naturales son aislados, modificados, sus fenómenos representados, sus imágenes son constituidas y reconstituidas. En ese sitio el caos puede controlarse. Dentro del laboratorio de metrología no llueve ni caen rayos. Dentro del observatorio astronómico no hace frío. Dentro del museo de geología no hay mosquitos. Por otro lado, la cultura epistémica en un laboratorio indica cómo se hacen las cosas allí, es decir, cómo se conducen los experimentos, cómo se extraen datos significativos y cómo se registran los resultados. Esta definición nos ayuda a indicar que el laboratorio no solo se refiere a un edificio que tiene dentro tubos de ensayo, reactivos químicos y microscopios. Según la definición que hemos dado, una oficina demográfica de alguna agencia gubernamental también es un laboratorio. En ella se aborda el objeto natural de la gente, se lo modifica con técnicas estadísticas, se lo representa por medio de conceptos de población y grupos sociales, se produce conocimiento que luego es comunicado. Y todo ello ocurre bajo la influencia de una cultura epistémica que le es particular a la demografía. Nor-Cetina nos da un ejemplo de la historia de las ciencias médicas para que podamos entender la transformación que hay entre una ciencia de campo y una de laboratorio, una tendencia que hemos visto en muchas ciencias. A finales del siglo XVIII se practicaba en buena parte de Europa la medicina de cabecera. Los doctores visitaban a los enfermos en sus casas, al pie o a un lado de su cama, con el fin de proporcionarles tratamientos y consejos de salud. Gradualmente la práctica médica empezó a cambiar de modalidad en las clínicas de París a principios del siglo XIX. La medicina clínica estaba naciendo, y con ella nacían el médico y el paciente moderno. En este proceso y mutación entre la medicina de cabecera y la medicina clínica, podemos advertir transformaciones fundamentales. Por un lado, se constatan modificaciones del lado de los enfermos, siendo redefinidas las enfermedades y los síntomas, pero también el sujeto y el paciente en sí. Y por otro lado, tenemos una transformación del lado de la ciencia médica en sí y de sus practicantes y personales de apoyo. En tiempos de la medicina de cabecera, la autoridad del doctor era precaria porque trasladándose a la casa del paciente debía enfrentarse al escepticismo de un grupo de personas que no compartían sus conocimientos ni opiniones. Familiares, amigos, vecinos podían poner en tela de duda el juicio médico. Además, los doctores estaban en constante competición entre sí. No solo que no habían consensos sobre la significación de los síntomas, sino que para colmo, en el ambiente de la casa del paciente y ante la mirada escéptica de quienes asistían a estas sesiones, los doctores se veían presionados a dar diagnósticos diferentes a los de otros doctores para poder destacar. Este era un sistema en el que se premiaba la originalidad del diagnóstico más que el consenso. Como la enfermedad era vista como una constelación de síntomas, el método y la técnica de diagnóstico era la entrevista al paciente, o si éste no era capaz de responder, a sus familiares. En eso consistía la examinación, por lo que la palabra del mismo paciente era lo que primaba. En cuanto a la comunicación, recaía sobre el doctor la responsabilidad de hacerse entender ante la congregación alrededor de la cama, por lo que el vocabulario usado tenía que adecuarse a los presentes y los términos técnicos no eran muy bien recibidos. Comparemos este sistema de la medicina de cabecera con las primeras décadas de la medicina clínica de hospital. La audiencia que atiende al diagnóstico está ahora compuesta por un grupo de doctores y estudiantes. Sus decisiones serán lo que cuenta. Lo que tengan luego que decir el paciente o sus familiares casi no cuenta. En cuanto a la comunicación, el paciente está sujeto al lenguaje especializado del médico y es totalmente indiferente si es que entiende o no entiende. Y en la mayoría de los casos no entendían nada de nada, especialmente porque al principio los hospitales se procuraban de pacientes de los sectores más empobrecidos con el fin de afinar sus técnicas.
En este nuevo sistema, el hospital manda y el doctor o equipo médico empuñan el poder de decisión. Más aún, los métodos de diagnóstico también fueron transformados. La enfermedad vino a ser representada como los síntomas que señalaban lesiones internas, lesiones que solo se podían observar por medio de autopsia, una vez que el paciente haya muerto. Con el fin de referenciar el cuerpo vivo del paciente al conocimiento anatómico de la autopsia, se desarrollaron técnicas de observación y escucha, y artefactos para hacerlo. Por ejemplo, el estetoscopio es un artefacto de esta época. La transición de la medicina de cabecera a la medicina clínica es análoga a la transición de la ciencia de campo a la ciencia de laboratorio. Los enfermos antes estaban en el campo, por así decirlo, o sea, en sus camas y sus casas con sus parientes y allegados, en su ambiente natural. Luego, el enfermo se transformó en un paciente y se trasladó al ambiente clínico, un sitio temporal y espacial con su propia cultura técnica y epistémica, con su propia disciplina. Donde antes primaban las habilidades discursivas, ahora vienen a dominar las habilidades de escucha y observación del cuerpo en la examinación. En este breve esbozo de la medicina de los siglos XVIII y XIX podemos ver una transformación de médicos, pacientes, técnicas, modos de comunicación, instrumentos, subjetividades, cultura y poder. Son estos movimientos tectónicos del orden social, técnico, epistémico y natural que, vistos en su historia, revelan dinámica e interconexión entre sus partes. Aquí solo hay una cosa segura: de esta interrelación nadie sale sin rasguños ni sin transformarse. Otra manera de referirse a estas transformaciones que ocurren cuando una ciencia de campo muta hacia una ciencia de laboratorio es el vocablo de la reconfiguración que nos brinda Nor Cetina. Esa es nuestra lección de hoy. En el laboratorio, el orden social y el orden natural son reconfigurados. Los laboratorios permiten traer a casa los procesos naturales para poderlos sujetarlos a las condiciones del orden social local. El poder de los laboratorios, pero por supuesto también su restricción, reside precisamente en esta enculturación de los objetos naturales. Las ciencias de laboratorio someten las condiciones naturales a una revisión social y derivan efectos epistémicos de esta nueva situación. Sin embargo, los laboratorios no solo mejoran los órdenes naturales para sus fines, sino que también actualizan los órdenes sociales. Lo social no está simplemente también allí, en la ciencia. Más bien, lo social se aprovecha y actualiza para ser convertido en instrumento de trabajo científico. Los procesos de laboratorio alinean los órdenes naturales con los órdenes sociales mediante la creación de objetos reconfigurados y trabajables, pero los laboratorios también reconfiguran a los científicos, que se vuelven trabajables en relación con sus objetos.